Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y a un magnífico aporte, porque les traigo un super software que se acaba de liberar recientemente. Ya, como siempre lo sabes, los enlaces te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Así es que, ojo, porque si te ha llegado a suceder que tienes una imagen extremadamente pesada, tienes un video de alta calidad pero pesa demasiado, hablamos de que pesa alrededor de, no sé, 3 GB, 4 GB o inclusive con peso inferior, pero quieres reducir su peso, también el de la imagen, pero sin perder la calidad. ¿Cuál sería el mejor software para llevar a cabo este proceso? Pues te lo traigo el día de hoy, y ya lo sabes, enlaces abajo en la descripción. HitPaw Compresor es un magnífico, pues prácticamente un programa que se encarga de comprimir toda clase de imágenes, toda clase de videos, y lo mejor de todo es que no pierdes absolutamente la calidad. Eso sí, se reduce el peso, estás observando ahí, tal cual como lo tenemos ahí, peso original, peso reducido, y no se pierde prácticamente la calidad. Obviamente puedes jugar en cuanto a la claridad de, por ejemplo, las imágenes. Tiene sin duda grandes ventajas, así es que vamos a conocer más a detalle en torno a este gran compresor. Así es que vamos allá, porque estaré grabando, pero en el sistema, ojo, sí, muy antaño, de Windows 7. Así es que vamos allá. Y ok, vale, pues me encuentro en otro sistema operativo. Sí, voy a estar utilizando este programa. Si bien es cierto que es compatible con Windows 7, con Windows 10, con Windows 11, voy a estar trasladándome desde Windows 7, porque quiero ahí nuevamente darle utilidad a este sistema operativo, y quiero que observemos que de primera instancia la interfaz del programa HitPaw Compresor prácticamente muy fácil, muy sencilla de poder utilizar. Prácticamente viene en dos secciones, que es una seleccionando lo que son las imágenes, otra los videos, y ahí nos dice agregar o arrastrar la imagen aquí. Así es que podríamos seleccionar la imagen que queremos ahí prácticamente comprimir. Nos destaca un poco más en torno a los detalles y lo que podemos hacer. Ojo, para que sea esto de una manera totalmente resumida, quiero que observemos que contamos ahí de primera instancia con ahí lo que es la calidad. Tanto podemos contar con una calidad que sea prácticamente una calidad baja, una calidad alta, y poder llevar a cabo la personalización. Si por ejemplo le pondríamos una calidad que sea alta, prácticamente nos lo estaría comprimiendo, pero sin perder ahí todo lo que es la propia imagen, es decir, la calidad, sin perder la calidad. Así es que podemos observar que nos lo manda directamente a la propia carpeta donde se extrajo lo que es la imagen. Prácticamente muy pero muy similar, pero por qué no observar y agregar más imágenes para que esto sea más intuitivo, porque justamente si agrego varias imágenes a la colección ahí de HitPaw Compresor, podemos observar cada una de ellas en sus diferentes tamaños. Así es que son varias, y de hecho podemos activar la previsualización. Esto es lo que tiene tanto para imagen y para video, poder observar la previsualización de los archivos del contenido. Y como he dicho, se centra ahí en la calidad, que puede ser baja, y nos destaca una calidad que para efectos, por ejemplo, de la imagen puede ser una calidad del 85, en alta una calidad del 30, o poder, por ejemplo, personalizar la calidad y poder disminuir o aumentarla de este modo. Así es que podremos seleccionar cualquiera de las rutas específicas o cualquier carpeta sin ninguna clase de dificultad. Como he dicho, a centrarse a que tenemos los tamaños originales, pero al momento de darle en comprimir ya cambia a los tamaños que van a ser pues prácticamente más reducidos, pero sin perder la calidad de la propia imagen. Así es que pues ya una vez dicho eso, podemos observar que en efecto ya tal cual ya lo tenemos ahí comprimido las imágenes. Algunas, aunque se noten tenuemente, si perdieron un poco de calidad, quizás las que son de calidad extremadamente más baja, y de hecho estamos observando el tamaño, que prácticamente pasamos de kilobits a aumentarlo, a disminuirlo a menos kilobits. Es la comparación entre lo que te da, que antes tenía, y lo que ahora tiene. Así es que esa es esta parte para llevar a cabo la compresión de imágenes. Pero en otro escenario, ¿cómo sería esto? Ojo, porque también podemos realizarlo en video, y si nos centramos en la sección, ojo, de videos, pues también podemos realizarlo sin ninguna clase de dificultad, porque en la parte de video, bueno, tenemos ahí la opción. Como he dicho, este programa es súper, pero extremadamente sencillo, porque de hecho
observamos que si quiero agregar por ejemplo un video, vamos a agregar un video, ahí le podemos dar de igual manera. Tenemos opciones de calidad en bajo, alto, personalizar el formato en original MP4 y en formato web. Y bueno, observamos que por ejemplo en personalizar de igual modo podemos reducir el tamaño de ese video, o también contamos con una opción en configuración para poder ahí prácticamente denotar todo respecto a lo que es el video, es decir, la configuración del tamaño de salida, tasa de bits, el formato, los FPS y la resolución, que de igual manera esto va a depender de cuánto ahí lo gradúes tú. Una reducción de tamaño que puede ser de 5 a 19 megabytes ahí, y bueno, simple, sencillo, cuando se le dé clic ahí ya posteriormente podemos darle en personalizar lo que es el tamaño, podemos darle en comprimir y se realiza este proceso de manera totalmente rápida, de manera totalmente inmediata. Ya lo tenemos ahí y se ve cómo estaría quedando prácticamente la reducción del tamaño, poder visualizar lo que es la carpeta, poder observar que de igual manera pues el video se reduce prácticamente sin perder lo que es de igual modo la calidad. Ahora voy a prácticamente agregar varios videos y voy a agregar una serie de videos para que veamos cómo esto se realice en un multitareas. Así es que mira, voy a agregar varios y observamos que de igual manera puedo catalogarlo en la calidad bajo, alto o personalizada. Cada uno de ellos puedo observar que tiene su propia reducción. Cuando ya seleccioné la calidad en bajo, estamos observándole que ahí estarían las reducciones y el formato MP4. Así es que una vez establecido y ahí habiendo colocado y observando cuál es la reducción que va a tener cada uno de ellos, le puedo dar en comprimir y comienza la compresión de manera totalmente rápida, porque este proceso lo hace rápido y dependerá del tamaño del archivo. Posteriormente ya me hace las reducciones y puedo ver que prácticamente de megabytes me los reduce todos, inclusive a calidad, porque le di ahí lo que es una calidad baja, pero observamos que me lo reduce de tamaños. Puedo abrir la carpeta, puedo observar que no se pierde prácticamente demasiada calidad, y de este modo sin duda me parece fiable lo que está realizando lo que es este magnífico compresor de video y también de imagen. Así es que te voy a estar dejando este magnífico programa, los enlaces van a estar abajo en la descripción. Sin duda un sensacional programa que nos ayuda tanto para reducción de tamaño de video y de imagen de una forma sencilla. Así es que hasta aquí me despido, nos estaremos viendo hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.